En el día de hoy les vamos a hablar acerca de la agresión y la agresividad. Para hablar de este tema, hay unos conceptos fundamentales los cuales debemos tratar, como son la agresión. La agresión es una conducta instintiva que se realiza con la intención de causar daño a otro individuo. Está la agresividad, que es un constructo que representa una disposición o capacidad humana para manifestarse agresivamente. Está la violencia, que es una forma de ejercicio del poder mediante el empleo de la fuerza. Se usa para dominar a otra persona. El conflicto son situaciones en que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo de intereses, donde las emociones y sentimientos juegan un rol importante. La educación es uno de los conceptos más dilatados y con mayor posibilidad de predisponer y gestar una convivencia armónica entre los individuos. Las instituciones educativas deben tener siempre presente la necesidad de superar actitudes y comportamientos contrarios a la convivencia pacífica y ejercitarse en la práctica de la misma. Educar para la no violencia en los centros de enseñanza. Esto plantea la necesidad de comprenderla y entrever los procedimientos psicoeducativos para afrontar la agresión escolar, lo cual supone aprender a pensar y actuar desde propuestas a la no agresión. Ya aquí podemos hablar de lo que son las conductas agresivas. Las conductas agresivas se caracterizan por poseer tres elementos indispensables. El primero, que es la transitividad, que es donde siempre se dirige de un agresor hacia un agredido. Está la direccionalidad, que es hacia dónde o hacia quién se dirige el acto. Y está el goal directance, que es la intención de dañar que tiene el agresor y la de evitar ser dañado del agredido. De aquí pasamos a la teoría del aprendizaje social, que es muy importante para este tema. Bandura nos dice que los actos y estrategias agresivas se adquieren por la observación de las acciones de los otros, lo que no indica necesariamente que esas conductas aprendidas sean exteriorizadas. Aquí ya podemos hablar de unos factores de riesgo, eh, donde se nos explica que estos factores de riesgo pueden afectar el aprendizaje escolar. Diferentes estudios informan que los episodios de agresión y o violencia en las escuelas producen en los niños daños físicos y emocionales. También pueden generar estrés, desmotivación, ausentismo e incluso efectos negativos en el rendimiento escolar por estrés postraumático en los afectados. Aquí podemos mirar algunos factores de riesgos, como son las características personales que tiene cada niño. Aquí podemos ver la condición médica, podemos ver el temperamento difícil, la impulsividad, la hiperactividad, condiciones psiquiátricas, historias de agresión, abuso de sustancias, actitudes, creencias y el narcisismo. Estudios han demostrado que los niños que se caracterizan por ser irritables, con bajo autocontrol, muy activos y con problemas de atención e impulsividad presentan más probabilidades de mostrar problemas de conducta y conducta antisocial que los niños que no presentan tales características. De aquí pasamos al ambiente familiar. En el ambiente familiar se puede ver el monitoreo pobre, exposición a la violencia, abuso del niño, negligencia, abuso parental de sustancias, paternidad inefectiva, conflicto marital, pobre apego y padres antisociales. Los problemas de conducta y rendimiento escolar del niño evidencian los conflictos de sus padres. Niños diagnosticados con conductas agresivas se ven envueltos en familias disfuncionales incompletas, con manifestaciones de agresividad, mala integración social y familiar, rechazo e irresponsabilidad en el cuidado y atención de sus hijos y con presencia de alcoholismo. De aquí pasamos al ambiente escolar. En el ambiente escolar se puede ver los grupos de pares antisociales, bajo compromiso de la escuela, fracaso académico, escuelas grandes, involucrado en pandillas, aislamiento social, rechazo de pares e intimidación como el bullying. En el ambiente escolar es primordial enseñar a un niño a respetarse y a aceptarse. Solo así aprenderá a respetar y a aceptar a sus demás compañeros y a vivir en armonía con su entorno. Los niños
tienen que aprender a hacer, aprender a aprender y aprender a convivir. Y podemos ver el ambiente social. En el ambiente social se ve lo que es la pobreza, la desorganización, violencia del entorno, acceso a las armas, los prejuicios, expectativas del rol de género y las normas culturales. Los niños imitan a sus familiares o héroes televisivos y expresan sus emociones negativas con golpes y ofensa hacia los otros. Buenas tardes para todos, mi nombre es Dana Sánchez y hoy les voy a hablar sobre los modelos desde donde se puede abordar la agresividad y conductas violentas. Antes que nada es importante conocer y entender que la conducta agresiva y violenta han sido relevantes en los problemas de la sociedad, los cuales han requerido la intervención individual, grupal y familiar. Se ha estudiado la agresividad desde muchas posturas que nos han permitido adquirir un mayor conocimiento acerca de su intervención. El comportamiento agresivo y violento está influido por muchos factores. Está, por ejemplo, la influencia social, cultural, genética y biológica. Vamos a ver algunas desde las perspectivas y teorías que nos hablan acerca de la agresividad. Desde la perspectiva biológica, afirma que los rasgos comportamentales agresivos de una persona están influidos por predisposiciones genéticas o biológicas, es decir, que es un comportamiento innato del ser humano. Sin embargo, importantes teóricos como Bandura y Schaffer afirman que las conductas violentas y agresivas no están relacionadas por la biología, sino por el entorno social. Además, también plantean que existen diferentes condiciones naturales de aprendizaje de esa conducta agresiva, también dependiendo de las experiencias a las cuales estuvieron expuestas las personas. La primera de esos entornos es la agresión modelada y reforzada, y me atrevería a decir que aprendida por la familia. La segunda es el modelo cultural donde viven las personas, donde nacemos, crecimos y nos desarrollamos. Y la tercer ambiente es el modelamiento simbólico que proveen los medios de comunicación, que en este caso vemos gran influencia actualmente por las redes sociales y la televisión. Otro modelo que habla sobre la agresión es el modelo familiar de Gerald, el cual afirma que la familia es la esfera principal del aprendizaje de la conducta agresiva, ya que es la principal fuente de conocimiento desde que nacemos hasta que formamos nuestra familia aparte. Por ejemplo, cuando una familia soluciona los problemas siempre empleando la agresividad, los niños relacionan esa violencia con control y poder de convencimiento, y que de esa forma se solucionan los problemas. Otra teoría que habla sobre la agresividad es la teoría cognitiva, que los principales exponentes es Beck y Friedman, quienes definen los esquemas como unidades organizacionales poseedoras de contenidos construidos por el individuo y altamente personales que contienen información acerca de sí mismo y acerca del mundo. Es decir, que los comportamientos agresivos están determinados netamente por las características individuales de cada sujeto y que no influyen otros factores, sino que es netamente por las características individuales de cada persona. Otra teoría es la teoría del procesamiento de la información, donde Dogme atribuye las conductas violentas a las experiencias sociales pasadas, las expectativas y conocimiento de las reglas sociales. Es decir, que lo que experimentamos o las vivencias que tenemos en la infancia y a través de nuestra etapa de vida influyen considerablemente al desarrollo de esas conductas, además del conocimiento de las reglas sociales o de lo que consideramos correctamente moralmente correcto o incorrecto. Otra perspectiva es la interactiva,
la cual plantea que los factores biológicos y genéticos interactúan con las influencias del entorno social a la hora de aprender una conducta agresiva. Es decir, que no hay una influencia mayor de lo biológico ni una influencia mayor del entorno social, sino que ambos factores interactúan y que partiendo de esa interacción es que aprendemos o no una conducta agresiva. Finalmente, Freud también hace un aporte bien interesante desde el psicoanálisis, afirmando que la agresividad es la respuesta o resultado de un sentimiento de frustración y dolor que experimentan las personas, y como consecuencia aparece una conducta agresiva. A continuación, les voy a hablar sobre la intervención de la agresión y agresividad en el campo educativo. Si bien es cierto que en el país la violencia es un fenómeno generalizado, en el ámbito escolar los maestros pueden encontrar cualquier cantidad de experiencias que lo demuestran y mucho más cuando se encuentran con aquellas en las que quisieran intervenir y sienten que ni la experiencia, ni la formación profesional, ni el deseo de ver las cosas de otro color modifican esas realidades. Como profesionales en el campo educativo, debemos estar atentos a conocer y tener en cuenta que las experiencias vividas a nivel social, familiar y personal de cada alumno puede llevarlo a desencadenar una conducta agresiva o puede ser un agresor o una víctima de este. Cuando nos encontramos en estos medios hostiles de supervivencia en los que los jóvenes poseen cierto comportamiento consecuentes de emociones no reguladas, que han perfilado su carácter inconsciente, las áreas del conocimiento se transforman en una excusa para mediar conflictos diarios en el aula. Es cierto que depende de factores externos que provienen del sistema de regulación o los que conocemos como órganos de los sentidos, que estructuran el pensamiento, y se pretende entrar a regular la emoción generada a nivel hormonal, hay que modificar justamente esas estructuras de pensamiento y esto se logra desde su formación, desde los primeros años, mucho antes de que estas emociones hagan huella en el carácter del individuo. Indudablemente, en Colombia, en los últimos 60 años se ha venido presentando una historia de profunda violencia, la cual ha permeado las formas de relacionarnos en la vida cotidiana, en muchos de los espacios como la familia, la escuela y el trabajo, y obviamente en el manejo que las personas le dan a los conflictos, llegando así a salidas agresivas, insensibles o poco asertivas. Bajo el anterior panorama, la escuela no es ajena a la reproducción de violencia que existe en el país, ya que culturalmente estas prácticas han sido socialmente aceptadas tanto por las familias como por algunas escuelas, hasta el punto que las dinámicas sociales, los problemas comunes se escalan a actos de agresión. ¿Por qué es importante conocer este tema? Muy pocos padres saben que los pequeños expresan su ira con golpes y patadas mucho antes de poder caminar. La agresividad física es el problema número 1 en la primaria y es la principal razón por la cual los niños en edad preescolar con problemas de conducta son referidos a especialistas. Sin embargo, la agresividad física persistente generalmente no se presenta de manera aislada. Frecuentemente comparece con otros problemas de desarrollo como desregulación emocional, impulsividad, dificultades de atención y retrasos en materia de lenguaje y habilidades comunicativas. ¿Qué sabemos de este tema? La mayor parte de los niños comienzan a utilizar la agresión física como respuesta a la frustración y como un medio para alcanzar un fin. Los primeros actos de agresividad desplegados con sus pares usualmente consiste en tironear el juguete del otro niño y va seguido de un golpe. Hay diferencias importantes entre cada uno de los niños y sus demostraciones tempranas de comportamiento agresivo. La mayoría de los niños se comportan agresivamente de forma ocasional. Una minoría mostrará poca o ninguna agresividad y aproximadamente entre el 5 y el 10% de los niños, mayormente hombres, hará uso frecuente de la agresión física. Estos últimos sufren el mayor riesgo de perpetuar la agresividad física hacia la niñez tardía, la adolescencia y la adultez. Para la intervención es importante tener una estrategia. Pero, sin importar qué estrategia se haya elegido, algunas de las claves que se proponen para una intervención exitosa dirigida hacia la agresividad en niños implica a los padres y dirigirse tanto al comportamiento de los padres en el cuidado de los niños como a los conocimientos de los padres sobre el desarrollo infantil.
También es importante que las escuelas o establecimientos educativos deban planear estrategias para involucrar a los padres en estas intervenciones. Ahí es lo que comúnmente encontramos como escuelas de padres. Pero también está la necesidad de entrenamiento del personal educativo y ese debe evaluarse. Es muy importante que se lleve un registro de esto con los docentes. Las intervenciones pueden interpelar a los déficits de desarrollo de los niños en situación de riesgo de una manera directa, mejorando las habilidades para regular las emociones, y de una manera indirecta es cambiando el entorno en el que el niño se desenvuelve. Las intervenciones pueden estar dirigidas a estrategias para la resolución de conflictos en estos chicos, a apoyar el disciplinamiento amable por parte de los padres y a albergar prácticas educativas, comprensivas y apoyadoras. Frustración como desencadenante de agresividad en el campo educativo. La investigación sobre las historias de hombres delincuentes violentos aportó información acerca de la función que desempeña la escuela. En los niños preescolares presentan problemas para concentrarse, a menudo son hiperactivos y exhiben dificultades perceptuales y de aprendizaje. Esto es muy notorio, son características notorias de esta frustración. Tienen un concepto muy pobre de sí mismos y carecen de habilidades adaptativas, y culpan a otros de sus dificultades y se comportan de manera desafiante y perturbadora. A pesar de que estos chicos podrían ser los futuros delincuentes en potencia, pueden mostrar importantes talentos no académicos, y es probable que los maestros consideren que estos niños son una molestia y los castiguen y los pongan en ridículo. Pero ese tratamiento áspero genera más hostilidad y enajenación en estos chicos. Entonces es importante que cuando se detecte algún chico con estas características, con este comportamiento, se haga un trato debido. Bueno, a continuación vamos a hablar de las estadísticas del acoso escolar en Colombia. La agresión escolar se mide desde el acoso, siendo el bullying el más común, mediante varias herramientas, tales como entrevistas estructuradas, encuestas, listas de chequeo, cuestionarios con preguntas abiertas y escalas multidimensionales tipo test. En Colombia, casos totales que se presentaron de bullying o acoso escolar en el año 2018 están separados de la siguiente manera según los departamentos. En Leticia, el Amazonas, no contamos con datos. Por ejemplo, en Medellín, Antioquia, 445 casos. Barranquilla, Atlántico, 330 casos. En Cartagena, Bolívar, 123 casos. Quibdó, Chocó, 23 casos. Montería, Córdoba, 78 casos. Bogotá, Cundinamarca, 589 casos. Neiva, Huila, 58 casos. Riohacha, La Guajira, 44 casos. Santa Marta, Magdalena, 69 casos. Villavicencio, Meta, 49 casos. Pasto, Nariño, 89 casos. Cúcuta Norte de Santander, 77 casos. Mocoa, Putumayo, 19 casos. Armenia, Quindío, 38 casos. Pereira, Risaralda, 37 casos. San Andrés y Providencia, sin datos. Bucaramanga, Santander, 120 casos. Sincelejo, Sucre, 39 casos. Ibagué, Tolima, 76 casos. Y finalmente Cali, Valle del Cauca, 399 casos. Esto no incluye todos los casos que se pueden evidenciar, ya que es imposible cuantificarlos, ¿cierto? Mediante la ONG internacional Bullying Sin Fronteras, que es considerada pues, la enciclopedia mundial contra el bullying y el ciberbullying, que también es la creadora del 2 de mayo, Día Mundial contra el Bullying, desde el año 2013 llevan adelante el Informe Internacional de Bullying en América Latina y colocan toda esta información a disposición de ministerios, universidades, medios de comunicación, institutos de enseñanza públicos y privados, docentes y padres estudiantes. Han permitido identificar que Colombia, con
estos 2.891 casos totales en el año del 2018, es uno de los países que presenta mayor cantidad de acoso escolar en este estudio realizado entre el 1 de octubre del 2017 y el 1 de octubre del 2018. El bullying o matoneo escolar. Los estudios realizados sobre la violencia en la escuela, a la que se ha denominado con el término en inglés bullying, derivado del bull, que sería matón, reflejan que ésta se produce con una frecuencia bastante alta a la que uno esperaría. Parece que a lo largo de la vida escolar todos los alumnos podrían verse dañados por este problema, ya sea como observadores pasivos, sea como víctimas o incluso siendo los agresores. Actualmente existen tres criterios para definir este comportamiento. El primero es un tipo de conducta agresiva dirigida a hacerle daño al otro. El segundo es que es repetida en el tiempo. Y finalmente se produce en el seno de una relación interpersonal caracterizada por un desequilibrio en el poder. Agresividad y violencia en el contexto escolar. Los intentos por entender y prevenir la agresividad infantil han estado guiados predominantemente por un modelo orientado a los hombres en cuanto al foco en la agresión física. Los niños también pueden herir a sus pares de maneras más sutiles, como por ejemplo a través de la exclusión social o el esparcimiento de algún rumor específico. Estas formas de agresión son tan dañinas e incitan la misma respuesta ante el dolor psicológico que la agresión física. A continuación les voy a mostrar algunas formas de agresión en la escuela. El bullying es el más conocido. Es aquel comportamiento de persecución u hostigamiento que tiene un alumno o alumnos hacia otro. Este puede ser de carácter físico o psicológico. El bloqueo social agrupa las acciones de acoso escolar que buscan bloquear socialmente a la víctima. Buscan el aislamiento social y su marginación impuesta por estas conductas de bloqueo. Son un ejemplo de estas las prohibiciones de jugar en un grupo, de hablar o comunicarse con otros o de que otros se comuniquen con él. El hostigamiento son acciones de acoso psicológico que manifiestan desprecio, odio, falta de respeto por la dignidad del niño. La manipulación social pretende distorsionar la imagen social del niño y envenenar a otros contra él. La coacción son conductas que pretenden que el niño víctima realice acciones en contra de su voluntad. Y la intimidación consiste en consumir emocionalmente al niño mediante una acción intimidatoria. Las pautas para la intervención están clasificadas en 3 niveles de prevención. El primer nivel nos habla que es en el que se intenta reducir la incidencia de nuevos problemas en unas comunidades antes de que ocurran, cambiando las condiciones que los producen. El segundo nivel nos habla que es en la que se trata de reducir la duración y gravedad de un número significativo de los problemas que ocurren mediante su tratamiento precoz e identificando a grupos de alto riesgo. En la escuela se trabaja desde el nivel 1 y 2. Si se identifica un tercer nivel, que es en el que se trata de reducir los daños ocasionados por los trastornos existentes y que se acerca ya mucho a la intervención, ahí se debe de hacer un seguimiento exhaustivo a la víctima y si es el caso se debe hacer una interconsulta al especialista indicado. Para prevenir se deben hacer esas pautas y son adaptar la educación a los actuales cambios sociales, desarrollando la colaboración en el aula, mejorar la calidad del vínculo educativo y erradicar situaciones de exclusión, establecer contextos y procedimientos tanto en la familia como en la escuela a través de los cuales de forma normalizada puedan expresarse las tensiones y las discrepancias y resolver los conflictos sin recurrir a la violencia. Acercarse a los estudiantes y mostrar un interés positivo en ellos. Proveer acceso a tutores o mentores en la escuela o si es el caso en la universidad. Ofrecer actividades extracurriculares a tiempo parcial
u algunas oportunidades de trabajo voluntario. Estimular a los estudiantes a participar en actividades recreativas para jóvenes propiciadas por la escuela o la comunidad. Procedimientos de control de consecuencias, que implica la manipulación de las consecuencias a través de la extinción, el castigo o el reforzamiento de conductas alternas. Procedimientos de entrenamiento en habilidades sociales, cuando la causa del comportamiento violento es un déficit en habilidades sociales. Procedimientos para superar la deficiencia de codificación e interpretación en la información. Procedimientos para controlar el nivel de activación, que tratan de enseñar a contrarrestar la excitación y la tensión de las situaciones conflictivas a través de técnicas de relajación. Procedimientos de autorregulación, con los que se ayude a controlar sus acciones. Muchas gracias a todos por su atención.